Este era un Mercedes-Benz CLS del 2019 y era precioso. También es una alternativa más emocionante, más estimulante y menos predecible que la berlina Mercedes-Benz Clase E. Y además había sido completamente rediseñada para el modelo de 2019. Hoy voy a echarle un vistazo. El CLS salió a la venta por primera vez en 2006 y básicamente inició la tendencia de las berlinas, que eran un poco más emocionantes, un poco más estimulantes y un poco más especiales, y con un diseño más atrevido que las berlinas tradicionales que llevaban tiempo existiendo, como el Mercedes-Benz Clase E. Una tendencia que continúa y con coches como el BMW 4 Series Gran Coupé, el BMW 6 Serie Gran Coupé, el Porsche Panamera, el Audi A5 Sportback, el Audi A7 y el Mercedes-Benz CLA. Este CLS en concreto es un CLS 450, lo que técnicamente convierte a este coche en el modelo básico, aunque aún así empieza en unos $70.000, lo que lo hace aproximadamente $17.000 más caro que una berlina clase E básica. Parte de la razón es que el Clase E básico utiliza un motor turbo de 4 cilindros con 241 caballos, mientras que el CLS 450 utiliza un V6 turbo con 362 caballos y 502 Nm de par. El precio de etiqueta de este CLS 450 Edition 1 ronda los $85.000 porque estaba bien equipado. Así que hoy voy a enseñarte este coche y voy a mostrarte todos sus detalles y características curiosas de la última berlina de Mercedes, aunque Mercedes-Benz insiste en que este coche es un coupé de 4 puertas. Lo que ellos digan, claro. En cualquier caso, después lo sacaremos a la carretera, lo conduciremos y le daremos una puntuación. Voy a empezar bajo el capó, donde hay un par de detalles curiosos en el CLS, incluido uno de mis elementos favoritos que he visto jamás en una tapa de motor. Hay una enorme inscripción que dice Six Cylinder, como si estuviera presumiendo. Eso puede ser algo de lo que presumir en algunos coches, pero viniendo de una empresa que fabrica varios vehículos de 12 cilindros, poner Six Cylinder resulta bastante gracioso. Probablemente habría sido mejor no poner nada en absoluto. Otro detalle interesante bajo el capó, puedes ver que hay un pequeño punto donde puedes acceder al terminal positivo de la batería, pero en lugar de una pieza de plástico frágil que tengas que quitar o de un terminal expuesto, hay una pequeña tapa deslizante de plástico. La deslizas y entonces tienes acceso. Nuestro siguiente detalle está en la parte delantera y tiene que ver con los emblemas del coche. Hay un par de cosas interesantes sobre ese emblema. Una es que, si miras de cerca el logo de Mercedes-Benz, notarás que no tiene las pequeñas estrías que tiene un emblema tradicional de Mercedes. Eso es porque Mercedes integra el radar del control de crucero dentro del propio emblema. La desventaja es que no tienes el emblema tradicional, pero la ventaja es que no tienes un módulo de radar feo colocado en el frontal. En su lugar está escondido dentro del emblema y la mayoría de la gente probablemente ni siquiera notará que es diferente. Hay algo raro, sin embargo, como necesitan tener el módulo del radar aquí, necesitan un logo de Mercedes-Benz aquí, pero también hay otro aquí, y el resultado es que hay dos logotipos de Mercedes-Benz en el frontal del coche, justo uno al lado del otro, lo cual es bastante extraño. Varios modelos nuevos de Mercedes lo tienen y nadie más lo hace. Imagina si este Chevrolet Suburban tuviera un logo de Chevrolet justo encima de su otro logo de Chevrolet. Sería raro, pero Mercedes lo hace. Pasamos a los faros, que siempre han sido una de las áreas donde el CLS se ha diferenciado claramente del diseño más tradicional del Mercedes-Benz Clase E, y puedes ver que eso sigue siendo cierto en esta nueva generación. Los faros del nuevo CLS son muy llamativos y los intermitentes se ven muy bien cuando están encendidos, teniendo un aspecto mucho más agresivo y atrevido. Ahora me muevo hacia la parte trasera del CLS y quiero continuar con el tema de las luces un momento. Concretamente el hecho de que si miras dentro de los pilotos traseros verás una sustancia que parece purpurina. No estoy seguro de por qué está ahí ni qué función tiene, pero se ve bastante interesante. Si alguna vez tienes la oportunidad de mirar dentro de los pilotos traseros de un CLS nuevo y de algunos otros modelos de Mercedes-Benz, lo verás. Tiene un aspecto muy curioso. Un par de detalles más interesantes en la parte trasera del CLS. Uno es el hecho de que si miras la parte trasera notarás que no hay una cámara de marcha atrás visible. En el Mercedes-Benz GLE Coupé, la cámara de marcha atrás sale del emblema de Mercedes-Benz. El logo se levanta y revela la cámara, así que probablemente estés pensando, bueno, aquí pasa lo mismo. Y no, de hecho no
es así. La cámara marcha atrás está en realidad debajo de esta pequeña línea encima de la matrícula. En su lugar, el emblema de Mercedes-Benz tiene otra función. Presionas y el maletero se abre. Esto permite que Mercedes-Benz mantenga la parte trasera libre de ese feo botón exterior para abrir el maletero y en su lugar lo integran en el logo trasero de Mercedes-Benz, lo que hace que la parte trasera del coche se vea más limpia. Ya que estamos en el maletero, hay un par de cosas interesantes que merece la pena señalar. Una es el hecho de que este coche tiene un soporte para bolsas de la compra. Muchos coches lo tienen, soportes de plástico para bolsas de la compra en el maletero. Pero lo extraño de este coche es que tiene una pequeña tira de tela para bajar el soporte de plástico para bolsas. ¿Por qué no tener simplemente el soporte de plástico? ¿De verdad necesitas gastar dinero en esa tira de tela? Otra cosa interesante aquí en el maletero es que hay unos pequeños pestillos de plástico en la parte superior. ¿Para qué sirven? Bueno, desbloquean los asientos traseros. Así, si estás cargando algo grande aquí y no quieres tener que ir hasta las plazas traseras para batir los asientos, puedes desbloquearlos directamente desde el maletero, lo que te permite ahorrar tiempo. Una cosa un poco decepcionante aquí atrás es esta zona de la matrícula trasera. Si miras una foto de un Mercedes-Benz CLS europeo, notarás que todo este conjunto desaparece y la matrícula simplemente se coloca aquí dentro. Pero en los coches vendidos en Estados Unidos, todo este conjunto adicional se añade y se convierte en el punto más sobresaliente de la parte trasera del coche. Sospecho que es porque el gobierno estadounidense exige normativas de impacto en el parachoques un poco más estrictas que en Europa, así que añaden esta pieza como una especie de suplemento del parachoques. Pero el resultado es que empeora un poco el aspecto de la parte trasera del coche con este añadido para la matrícula. Pasamos al guardabarros delantero del CLS, donde verás una insignia que dice Edition 1. Entonces, ¿qué significa? En algunos modelos, cuando salen al mercado por primera vez, Mercedes lanza una versión Edition 1 para conmemorar que es como la primera serie de ese modelo en concreto. Así que este es un CLS Edition 1 de la nueva generación. También verás esa misma insignia impresa en la alfombrilla del suelo y en mi lugar favorito en la tapa de la consola central, para que puedas decirle a tus pasajeros, sí, tengo un Edition 1. Y ellos dirán, ¿y qué es eso? El paquete Edition 1 para este coche cuesta $6.000 y la mayoría de las cosas son cosméticas. Hace que el coche se vea mejor, pero tengo que decir que incluye un paquete de asientos precioso, con este acabado marrón en los asientos de cuero negro perforado. Absolutamente espectacular. Pero en realidad es solo una forma de ofrecer una versión totalmente equipada de un nuevo modelo, ya que la gente que compra el modelo justo cuando sale al mercado suele estar más dispuesta a gastar un poco más para tener el primero. Pasamos al interior del nuevo CLS, donde hay bastantes detalles. Voy a empezar por la consola central. Me encanta cómo se abre la consola central en el coche. Presionas un botón y las dos tapas se abren al mismo tiempo, como el servicio secreto abriendo una puerta doble para el presidente. Señor presidente, su consola central está lista. La otra zona de almacenamiento central está un poco más adelante, la que tiene escrito Edition 1. Algo interesante ahí dentro es que el cenicero es simplemente una pequeña pieza de plástico que colocan dentro del portavasos. Tiene el logo de Mercedes-Benz, lo abres y puedes poner ahí las cenizas de tus cigarrillos. Fumar se ha vuelto algo tan común en los coches hoy en día que esa es su solución. Ni siquiera se molestan en integrar un cenicero. Es simplemente una pequeña pieza de plástico que te dan para colocar en el portavasos. También en ese pequeño compartimento delantero, escondido ahí, hay una pequeña ranura para la llave. Así que si entras al coche y no sabes dónde poner la llave, puedes dejarla guardada ahí de forma segura. Pasamos al volante. Yo tengo un Mercedes-Benz de 2012 y una de las cosas de las que siempre me he quejado de mi volante es que no hay botón para pasar a la siguiente canción. Tienen básicamente todo lo demás en el volante, pero tienes que alcanzar la consola central para cambiar la pista de música. Este coche utiliza la nueva generación de volantes de Mercedes-Benz, así que pensé que por fin integrarían un botón para pasar de canción. Pero adivina qué, no lo han hecho. Este volante tiene 14 botones, 2 trackpads y una ruleta, y aún así no te da la opción de cambiar rápidamente la canción desde el volante. Y eso me parece ridículo. Quizás te estés preguntando, ¿qué es exactamente un trackpad en un volante? Bueno, en realidad es bastante interesante. El que está a la izquierda lo mueves con el pulgar y verás que se desplaza por varios elementos en la pantalla del cuadro de instrumentos. Puedes ver el kilometraje del coche, tu velocidad, tu eficiencia, básicamente distintos menús del coche. Una cosa interesante con ese trackpad es que también puedes moverlo hacia la derecha y entonces resalta en azul el dial de la derecha y puedes desplazarte por otras pantallas.
Por ejemplo, el mapa de navegación, la eficiencia, las fuerzas G y el tacómetro. Así que el cuadro de instrumentos es muy configurable y sinceramente ese es el mayor beneficio de que sea una pantalla. Mucha gente dice, prefiero relojes tradicionales, sí, pero en este coche puedes configurarlo como quieras. Si quieres ver relojes tradicionales, puedes hacerlo, pero si quieres ver el mapa de navegación en su lugar, también puedes hacerlo. Si quieres ver las fuerzas G, es posible, y la pantalla te da muchas más opciones. Ahora el trackpad del lado derecho del volante, que controla la pantalla central del sistema multimedia. Ya he visto este sistema en el que era el nuevo Mercedes-Benz Clase E y también en el nuevo Mercedes-Benz Clase G, así que seré breve y solo mostraré algunos detalles interesantes. La idea básica es que hay una pantalla enorme aquí y puedes usarla para ver un gran mapa de navegación o configurarla para ver otras cosas, por ejemplo la radio. Algo interesante con la radio es que puedes configurar una alerta para que te avise cuando esté sonando tu canción favorita. Muchos coches hacen eso, pero en este también puedes configurar una alerta para que te avise cuando tu equipo deportivo favorito esté jugando en algún canal. Entras en ese menú y tienes bastantes opciones, algunas bastante raras. Veo NFL, NBA, MLB, NHL, eso lo entiendo, pero luego aparece CFB, supongo que es College Football, y al final aparece WCBK. ¿Eso significa baloncesto universitario femenino? Cuando entras en ese menú aparece una lista increíble de equipos para los que puedes activar una alerta cuando su equipo femenino de baloncesto universitario esté en la radio. También me gusta el hecho de que, estando en la pantalla de baloncesto universitario femenino, el sistema tiene en cuenta los nombres de los equipos. Por ejemplo, University of Massachusetts suele tener el apodo Minutemen, pero aquí aparece como Minutewomen, que es el apodo que usan para sus equipos femeninos. Es bastante gracioso y también si bajas en la lista, Oklahoma State University suele tener el apodo Cowboys, pero los equipos femeninos se llaman Cowgirls y el sistema también lo tiene en cuenta. Otra cosa interesante que puede hacer este sistema es cambiar los colores de la iluminación ambiental del interior y tienes una cantidad increíble de opciones. Tienes rojo fuego, verde jungla y muchos otros colores. Incluso puedes crear tus propios colores. Ningún coche ofrece más configuraciones de iluminación ambiental que este. También tiene funciones llamadas Color Flash y Color Mix, donde el sistema decide qué color mostrar o los mezcla. Básicamente puedes elegir casi cualquier color de iluminación ambiental en el interior de este coche según lo que te parezca en ese momento. Otros dos detalles interesantes sobre esta gran pantalla, unos que puedes elegir 3 diseños distintos. El primero, el Classic, que se parece bastante al diseño habitual del Mercedes-Benz, y si eliges Sport, tarda un momento en cambiar, pero te muestra una interfaz mucho más deportiva. Es un cambio bastante completo. También puedes elegir Progressive y entonces obtienes un aspecto futurista en toda la pantalla, incluido el cuadro de instrumentos. Si eliges Sport, tarda un momento en cambiar, pero te muestra una interfaz mucho más deportiva. Es un cambio bastante completo. También puedes elegir Progressive y entonces obtienes un aspecto futurista en toda la pantalla, incluido el cuadro de instrumentos. Por último, un detalle curioso más del sistema es que si vas al volumen de la guía por voz de la navegación, ahora mismo está en 39, pero cuando lo subo solo puedes llegar hasta 48 antes de que aparezca un mensaje que dice el volumen solo puede ajustarse dentro de un rango cómodo. Es decir, solo puedes subir el volumen hasta cierto punto antes de que Mercedes-Benz decida que podría ser demasiado alto y podrías quedarte sordo. Otra cosa que me gusta de la pantalla del Mercedes-Benz CLS es que cuando está en reposo muestra otra pantalla de Mercedes-Benz con el kilometraje en 220.352. ¿De dónde crees que sacaron ese número? ¿Qué grupo de números tan aleatorio para poner en la pantalla mostrando otra pantalla? Pasamos a la parte trasera del Mercedes-Benz CLS, donde hay un par de detalles interesantes que merece la pena comentar. Uno es el hecho de que el CLS ahora tiene 5 plazas y hay 3 asientos detrás. Hicieron este cambio hace unos años y cuando el CLS salió por primera vez en 2006 hubo bastante polémica. Pagabas más que por un Mercedes-Benz Clase E y obtenías un coche más bonito, pero era menos práctico. No tenía mucho sentido. Ahora pagas más por el Clase E, obtienes un coche más bonito y tiene la misma practicidad, al menos en términos de capacidad de asientos.
Dicho esto, no necesariamente querría ser la persona que se sienta en el asiento central. Claramente lo añadieron a posteriori. No tiene el bonito cuero perforado con el acabado marrón y tus pies tendrán que rodear este túnel central del suelo. Otros dos detalles interesantes en la parte trasera del CLS, unos que hay 3 tipos diferentes de tomas de corriente aquí detrás, una toma de mechero, un puerto USB y una toma de corriente doméstica normal, para todas tus necesidades eléctricas en las plazas traseras. También me gusta que en la parte trasera de la consola central hay estas salidas de aire del climatizador que puedes mover y su rango de movimiento es increíble, puedes apuntarlas directamente al techo. No sé por qué Mercedes-Benz decidió permitir ese rango de movimiento, pero si quieres mantener el techo frío o caliente, puedes hacerlo en el CLS. En cuanto al espacio en las plazas traseras, no está nada mal. A pesar de la línea del techo tipo coupé, yo encajo bastante bien aquí detrás, tanto en espacio para las piernas como para la cabeza, y estaría cómodo aquí durante un viaje largo. Algo que no puedo decir de muchos coupés de 2 puertas. Y así ha sido el recorrido por el nuevo CLS. Ahora es momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Bien, conduciendo el nuevo CLS. Me gusta mucho el aspecto de este coche y sinceramente me ha gustado desde el principio. Los primeros modelos del CLS ahora se ven muy anticuados, pero te juro que en su momento era lo más espectacular que había en la carretera. Pero diré que el nuevo Mercedes AMG GT, 4 puertas coupé, saldría en unos 6 meses más o menos, y eso te hacía preguntarte cuál es el sentido del CLS ahora que iba a existir el AMG GT de 4 puertas. La aceleración es buena, de hecho es muy fuerte, para ser el modelo base es bastante buena, y cuando miras este coche y piensas $85.000 para el modelo base, eso es mucho dinero, incluso siendo un Edition 1, más vale que tenga rendimiento para justificarlo, y me alegra decir que lo tiene. La aceleración no solo es buena, sino que reduce marcha muy rápido. Y una cosa que realmente me gusta es que es muy reactivo, algo que no siempre ocurre con los V6. En la era de los motores turbo, muchos de estos V6 sobre el papel tienen cifras similares a los antiguos V8, pero cuando los conduces no se sienten tan reactivos. Este es uno de los pocos que realmente sí se siente bastante reactivo. No tanto como un V8 con mucho par a bajas revoluciones, pero no está tan lejos como podrías pensar. Los fabricantes están llegando a un punto en el que pueden replicar la experiencia de un V8 y aún así ofrecer un consumo excelente. El confort de marcha del coche es muy suave. No es tan deportivo como un Mercedes-Benz E63 AMG, pero la experiencia de conducción en términos de comodidad es mucho mejor. Este coche es muy silencioso, muy equilibrado. A pesar de su aspecto, no han eliminado tanto lujo como para que el coche resulte incómodo. Parece un coche agresivo, emocionante y muy divertido, pero en realidad se conduce como un coche cómodo y agradable, como un Mercedes-Benz clase E. Ahora bien, diré que creo que este segmento estaba ya muriendo porque los SUV son los que mandan ahora. Este era un segmento muy popular hace 12 años cuando apareció este coche, pero ahora incluso hay SUV coupé y las berlinas tradicionales y las berlinas coupés ya no son lo que eran antes. Aún así, mucha gente sigue queriendo coches y este es un gran coche. He conducido el nuevo Mercedes clase E, he conducido el E63 familiar, pero también versiones normales, y son similares, pero este coche se ve mejor, es más deportivo, más emocionante, así que si puedes permitirte el coste adicional, es una alternativa bastante interesante que además tiene mejor aspecto. Y así era el Mercedes-Benz CLS. Este coche inició la tendencia de las berlinas coupés hace más de 17 años, pero es una tendencia que poco a poco se está desvaneciendo a medida que los SUV empiezan a dominar el mundo. Tanto que Mercedes-Benz ahora vende 2 SUV coupé diferentes, pero si quieres una berlina y quieres que sea un poco más emocionante y más especial que un Mercedes-Benz clase C, o un Mercedes-Benz clase E, o un Mercedes-Benz clase S, el CLS era una gran opción. Y ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 63 de 100, y así es como se compara con sus rivales. Normalmente solo analizo las versiones de alto rendimiento de estos coches, y por eso aparecen en la lista el Mercedes-Benz E63 AMG, el BMW M5 y el Porsche Panamera Turbo. Pero es interesante ver cómo el CLS se compara con el Kia Stinger GT. El Kia básicamente copió la fórmula del CLS, pero sobre el papel la mejoró. Potencia, rendimiento similar, más espacio de carga y una garantía muy larga, pero tendrías que conducir un Kia, algo que probablemente aleje a casi todos los posibles compradores de un CLS.